Es lo que hay. 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Estamos en Es lo que hay, es el 10º programa, así que hoy estamos de fiesta, impresionante, de 10 ya capítulos de Es lo que hay, conversando con mujeres que tienen mucho para contar, para explicar, para mostrarnos un poco qué es lo que hay, lo que no hay, lo que falta y lo que debería haber. Vamos a tener dos charlas. Vamos a hablar con Susana en una primera parte, que ella es monitora en un centro ocupacional y bueno, nos va a explicar un poco cómo trabaja, cómo es su rutina y es súper interesante ver el gran trabajo que realiza día a día. Y en la segunda parte vamos a hablar con Yara Yudkin, que ella es cantante, directora de coro, es pianista y compositora. Y nos va a contar esto de qué piensa ella de si el arte es o no una herramienta para transformar la vida cotidiana de las personas, y de paso va a compartir su trabajo con nosotros. Así que gracias a todos los oyentes y las oyentes por estar, por formar parte también de estos encuentros. Así que empezamos aquí con la primera entrevista, en la que vamos a conversar con Susana. Ella es monitora en un centro ocupacional, como decía, aquí en el barrio de Congrés, Indians. Y me parece interesante porque es también un grupo muy invisibilizado de personas, es un trabajo enorme que hacen día a día. Y ella me explicó que las personas con discapacidad intelectual hacen una escuela especial y cuando esta acaba, terminan este ciclo y van a estos centros ocupacionales. Entonces, quería conversar con ella y que me cuente cómo era su trabajo, el día a día. Y presentate cuando quieras y contanos cuánto hace que trabajas en este centro y cómo es tu trabajo. Pues me llamo Susana y soy monitora y llevo en el campo trabajando con personas con discapacidad intelectual desde bien jovencita. Empecé haciendo monitora de comedor, canguros, splice, casas de verano, colonias, centro de ocio. Y luego ya empecé a trabajar en el centro ocupacional y en el centro ocupacional pues llevo desde el 2002 trabajando. Contanos cómo es un día de trabajo en la escuela, cómo es la rutina diaria. Pues mira, la rutina con estos chicos es que abrimos el centro a las 9, entran y firman en un cuadro que tienen el nombre y van firmando todos los días, ¿no? Es como eh, para marcar que han llegado al centro, porque luego tenemos que pasar lista para ver quién falta, quién no falta, para pedir la comida y es como, bueno, como una obligación, sí, la rutina de entrar y firmar. ¿Vale? En esta firma pues también trabajas pues que lleguen puntuales, sobre todo los que vienen solos, los que no vienen acompañados, pues para marcarles un poco la hora de entrada. Luego, pues en el sitio que estoy yo, por ejemplo, lo que hacemos es terapia ocupacional de 9 a 1 o así. Y entre medias hacemos un descanso para almorzar. Y en terapia ocupacional lo que hacemos son manipulados. Hacemos desde colores, trabajamos mucho para la hobby y hacemos diferentes modelos de colores. También trabajamos para otra empresa que es Uriol, que hace muchos productos de peluquería.
y hacemos, por ejemplo, bueno, diferentes tipos de peines, cepillos, pinzas, rulos, muchísimas cosas. O sea, todo esto nos llega a granel muy grande y lo envasamos en cajitas o en bolsas más pequeñitas. Y ocupación terapéutica que hacemos también es tornillería, ¿no? Las típicas bolsitas que te van con todos los tornillos, los tacos y las arandelas que necesitas cuando compras un kit de muebles o lo que sea, pues eso también lo hacemos. Y luego a la de una a dos así descansamos, y de 2 a 3 comen, y por la tarde no solemos trabajar, hacemos actividades. Y bueno, aparte durante la terapia ocupacional hay grupos que van saliendo al exterior, al barrio. Trabajamos mucho en el barrio, intentamos hacer vida de barrio en Congrés. Y pues hay grupos que se van a hacer zumba a cocheras, al polideportivo, hacen también corrección postural, hacen también piscina, aquagym. Luego también hay grupos que salen a jugar a petanca, a las pistas de Can Ros, también de Congrés. Y siempre salimos al bar, intentamos que todos los chavales al menos una vez a la semana salgan al bar, cada uno tiene su monedero y bueno, hacemos bastante vida en el barrio. También, por ejemplo, ahora hace poco fueron las fiestas de Nou Barris, cuando son las de Congrés también hacen pues campeonatos de fútbol sala en cocheras, también hay gente que va a hacer de público, hay gente que hace de jugador, hay gente que hace de animadora, intentamos hacer muchas actividades. Luego por la tarde hacemos actividades más tranquilas y los viernes no hacemos terapia ocupacional, hacemos que les gusta mucho pues hacer un karaoke o mirar una película. Y también pues siempre estamos celebrando cosas también cuando es el cumpleaños de uno que trae cosas, invitamos, bueno, hacemos bastante ameno todo. Y luego pues a las 5 ya vienen las familias a recogerlos. Hay muchos que marchan en servicio de taxi, del taxi Amic, que les tienen el servicio hasta casa. Y los que son más autónomos, pues se van solos. ¿Y crees, Susana, que el trabajo está bien valorado? ¿O qué crees que tendría que mejorar en cuanto al reconocimiento del trabajo que hacen día a día? Si el trabajo está bien valorado, es difícil. Las familias, por ejemplo, lo valoran mucho porque se trabaja mucho a nivel de persona usuaria, todo su entorno familiar y todo esto sí que lo valoran a nivel profesional. Bueno, los centros ocupacionales pertenecemos a la parte de servicios sociales, al tercer sector, y el tercer sector está bastante olvidado, ¿vale? Igual ya desde lo que cobras, ¿no? O sea, estás trabajando 8 horas diarias con personas con discapacidad intelectual, haces muchas cosas y ya digo, la gente que se dedica a esto es por vocación, porque por dinero no de esto. Pero bueno, está, a mí me gusta mucho el trabajo, o sea que es muy ameno, puedes hacer muchas cosas, puedes crecer mucho como persona, cada día pues te pones retos, pues cada año, pues este año presento el carnaval así, las navidades así, claro, todas las festividades y todo esto lo celebramos y bueno, es ponerte, ¿no? Ponerte retos y que cuentas siempre con las personas con discapacidad, ¿no? Para mejorarles su vida, pero el sueldo es muy bajito. Y contanos un poco cuál es la historia de los centros ocupacionales, cómo nacen, cuándo comienzan. Los centros ocupacionales nacen desde antiguamente, en los años 80 o así, cuando las familias se quedan sin recursos, cuando los chicos y las chicas acaban la escuela especial. Y a partir de ahí, pues muchos chicos se quedaban en casa y entonces pues hay muchas familias, muchos grupos de familias, sobre todo a través de las parroquias y así,
em, pues intentan montar alguna cosa para sus hijos, ¿no? Y a partir de ahí se crean los centros ocupacionales. La vida de una persona con discapacidad, pues empiezan en la escuela de educación especial, que llega hasta los 18 años así. Suelen alargar 2 años, 19-20, porque hacen como un pretaller. En el pretaller les hacen una valoración laboral y entonces a partir de ahí pueden optar a como 3 salidas, ¿no? Si las personas, los chicos, chicas están muy afectados, pues van camino de centros de día. Si están un nivel así medio que pueden hacer terapia ocupacional, pues van a servicio de terapia ocupacional, que son los centros ocupacionales. Y si tienen un nivel más alto de autonomía y pueden hacer más cosas, se les valora como SOI o como centro especial de trabajo. Y aquí tienen un nivel más alto. El centro de día, pues los típicos centros de día que se ve como las personas mayores. El servicio de terapia ocupacional pertenece a servicios sociales, en cambio el CET pertenece a trabajo. Y lo que es la escuela de educación especial depende de educación, o sea, son tres partes muy diferentes y por eso el sueldo es diferente y las ratios son muy diferentes. En las escuelas de educación especial está muy bien porque los grupitos pues son de 5, 6, 7 chicos y chicas con un profesor y un auxiliar. En cambio, cuando pasan a, por ejemplo, a centro ocupacional, que es donde estoy yo, pues la ratio es de unos 8 o 10 personas por monitor y el auxiliar se tiene que compartir entre bastantes más. O sea, la ratio aumenta y claro, eso se nota. Los chavales sobre todo lo notan cuando pasan. Normalmente a nosotros nos vienen que son bastante infantiles, ¿no? Muy protegidos, pues esto, la ratio que tienen, la familia. Y en el centro ocupacional hacen un cambio, ¿no? A la vida adulta. Ven cómo poco a poco se transforman, ¿no? Son más autónomos, más autonomía personal de querer hacer las cosas, ¿no? Bueno, también la ratio es más grande y es como que, bueno, pues tienen que hacer cosas más solos, ¿no? Y bueno, y en los centros ocupacionales también comentar que es donde se jubilan, porque estas personas no tienen edad de jubilación y se hacen mayores, envejecen mucho antes, entonces sus necesidades aumentan. Hay muchos, pues claro, que se les junta la enfermedad mental muchas veces, depresiones, luego ya vienen de seguida las demencias, las complicaciones para caminar, ¿no? El físico, como son personas pues que no se mueven mucho o así, pues de seguida el cuerpo, ves que de seguida, bueno, se hacen mayores, envejecen antes. Y entonces nosotros, por ejemplo, tenemos grupos bueno, les llamamos grupos, los del grupo inserso, ¿no? Que tienes que hacer otro tipo de actividades porque no pueden seguir el ritmo y esto lo estamos notando porque son los primeros que empezaron en el centro ocupacional y ahora pues claro son como de tercera edad y el centro ocupacional pues esto tienes que ir acogiéndolos, ¿no? Y a los cambios que les vienen. ¿Y cuál crees que sería la manera correcta de incluir a los chicos? ¿De qué manera habría que hacerlo? Yo a nivel personal el tema inclusión no lo veo muy claro, veo que es muy difícil porque lo pintan muy bonito, pero a la hora de verdad no hay recursos suficientes en las escuelas ordinarias para incluir niños y niñas con necesidades especiales. Eh, A ver, yo a veces tengo amigas que están en colegios haciendo soporte y bueno, es complicado, es complicado. Hay un tipo de inclusión que sí que creo que es muy buena, que es cuando una escuela de educación especial, ciertos días a la semana,
van con 3, 4 niños o niñas y entonces hacen una actividad conjunta con una escuela en la clase, con la escuela de la escuela ordinaria. Los niños y niñas de la escuela ordinaria están esperando, reciben a las personas a los niños y niñas con necesidades especiales, no con discapacidad intelectual, y entonces hacen la actividad, comparten y luego se van. Este tipo de inclusión yo sí que lo veo, ¿no? Incluso hacer más horas y así, pero la inclusión de tener un niño con necesidades especiales en una escuela ordinaria donde la maestra se tiene que ocupar de los 25 y uno con necesidades especiales, es un ritmo frenético y soporte a lo mejor tiene 1 o 2 horas al día, porque ese soporte, esa persona que tienen de soporte tiene que compartir con otras clases. Y bueno, sí, es muy difícil de lograrlo porque se necesitan muchos soportes. Yo antiguamente estuve en un CRAE. Un CRAE es un piso con personas menores con discapacidad intelectual, y había uno de los chicos que iba al instituto y bueno, era pues más cantidad de burlas, de bullying y de todo, ¿no? Y ahora que se habla mucho del bullying, por ejemplo, hay mucho bullying pues contra personas con Asperger, con TEA, con trastorno del espectro autista. Entonces son personas que tienen, bueno, tiene que tener bueno, no sé, mucho cuidado con ellos, ¿no? Hay que necesitan un soporte muy, muy especial. Y integrarlos en una escuela ordinaria es que lo encuentro bueno, es difícil, lo veo difícil, difícil. De hecho, ahora hay muchas personas con TEA. Nosotros en el centro cada vez nos llegan más con TEA, y el problema que tenemos es, por ejemplo, mi centro ocupacional es un espacio muy grande, hay muchos, ¿no? O sea, juntas, los grupos son mayores, pues más ruido, muchos estímulos y se escapan, ¿no? Se pierden, ¿no? De hecho, desde la pandemia que empezamos a trabajar con grupos burbuja, intentamos hacer un grupo con todos los TEAs y los trastornos de conducta, y están en una sala como más reducida, todas las actividades las hacen juntos y esto funciona mejor así. Pero claro, cada vez nos llegan más TEAs porque no hay centros especializados. Sí que hay, especializados en TEA y en Asperger, pero tienen muy poquitas plazas y entonces hay que meterlos en centros ocupacionales. Y bueno, pues se pierden, hay que adaptarse a ellos. Y entonces en tema inclusión, pues es todavía más complicado, es que son carne de cañón. Incluso yo tengo una compañera que está de soporte en una escuela ordinaria, ahora ha entrado un chiquito, claro, es trastorno de conducta bueno, agrede a todos, claro, los 25 niños de la clase vamos, que no se quieren acercar, es que no quieren ir al cole. Entonces es que es muy difícil hacer inclusión 100% en escuela ordinaria. Se tiene que tener que estas personas tienen otras necesidades, de hecho ya se llaman necesidades especiales, ¿no? Y bueno, esa opinión propia, viendo lo que he vivido y estas cosas, que seguramente si hubiesen soportes funcionaría muy bien, pero al final están mejor en centros especiales, en escuelas especiales, donde tienen un seguimiento más a cuidado de ellos y que son más felices. En la escuela ordinaria es difícil, es difícil. ¿Y cuál es, Susana, la mejor manera de tratar con alguien que tiene discapacidad intelectual? ¿Qué aconsejas a las personas que por ahí coinciden con ellos en la calle, mismo en el barrio, recorriendo así cuando hacen estas salidas por el Congrés? ¿Qué recomendación para todos cuando estamos en contacto con ellos? Mira, personas con discapacidad intelectual,
hay muchas que son autónomas y van por la calle solas, ¿no? Y parecen más bien, haciendo conductas así raras, parece más bien que tengan, pues que sea gente ida de la cabeza, ¿no? Pero en el fondo son personas con discapacidad intelectual que intentan ser autónomos y hacer por la vida normal. Cuando las ves por la calle es difícil reconocerlas porque siempre piensas pues que es algún pillao, ¿no? Pero bueno, está la fama de los síndrome de Downs, que es todo el mundo los reconoce y los encuentra entrañables. Pero yo siempre pienso que están todos los que no son síndromes de Down, ¿no? Que se merecen el mismo cariño y amabilidad, ¿no? Aunque, bueno, aunque tengan las sevas peculiaridades. Pero bueno, pues más que nada tratarlos como personas pues normales, es que tienen que tener el respeto como personas que son y pues hablarles un tono más lento, ¿no? Pero igualmente, o sea, son personas y así, tal como a persona pues se le tiene que respetar. Y normalmente la gente, ¿cómo reacciona al trabajo que hacen? Porque es realmente un trabajo enorme, ¿no? Estar ayudando, dedicadas exclusivamente a ayudar personas que lo necesitan tanto. La verdad es que es algo muy admirable, es un trabajo muy grande el que hacen. Muchísima gente ha comentado, nos comenta, tenéis el cielo ganado con este trabajo que hacéis, o yo no podría hacerlo. A ver, vale que sí que hay una parte de vocación, pero otra de un poco de sentido común, ¿no? Si tú ves a alguien que no sabe abrocharse en la zapatilla, le dices, bueno, ¿quieres que te ayude? Pues igual, cada persona es ir conociendo y saber qué necesidades tiene, ¿no? O dónde le puedes dar más soportes, ayudas y todo para intentar que sean los más autónomos posibles. Yo tengo la anécdota de mi madre, mira que yo llevo tiempo dedicándome a esto y cada vez que ve algún síndrome de Down, y te digo porque es los que más se reconocen, ¿no? Los síndromes de Down, empieza, ay, ¿ves a decirle algo? Digo, bueno, es que yo no tengo por qué decirle nada, son personas, tú no vas a la gente y te presentas así diciéndole, ¿no? Pues igual, o sea, pues esto, igual, eres persona, trabajas con los tuyos, pero no que trabajes con esto no significa que tengas que ir conociendo a todas las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, y sobre todo vocación, por lo que he dicho antes del sueldo y bueno, es por lo que tú te propongas en hacer, ¿no? En la vida, de decir, bueno, pues voy a intentar que esta persona necesita esto, o sea, cada persona que está en el centro ocupacional tiene un proyecto individual, ¿no? Y intentas trabajar pues por ello, porque consiga, ¿no? Los puntos que te propones con él y si ves que necesitan, pues les ofreces, les ayudas y esto, el cielo no lo tenemos ganado, cada uno se gana lo suyo como quiere y puede. Bueno, Susana, gracias por compartir este ratito aquí en Es lo que hay, por contarnos cómo trabajan me gusta que des tu opinión también sobre estos temas porque bueno, vos sos la que estás ahí trabajando, compartiendo y dando todo tu cariño para todas estas personas. Así que, bueno, creía que era importante también que estén en un programa porque así vamos a conocer tu trabajo y, bueno, el de todos estos centros ocupacionales. Este en particular está aquí en el barrio de Congrés Indians. La verdad que hacen una gran tarea, es una gran vocación la que tienen y bueno, agradecerte por este trabajo realmente que es invaluable y me imagino para sus familias y para ellos también. Así que gracias, muchas gracias por estar en el programa y por todas las tareas que realizas. Pues encantada de haber participado aquí y haber hablado un poquito contigo y muchísimas gracias por tratar todos estos temas tan interesantes y darlos a conocer. Un beso, nos vemos por el barrio. Venga, Susana, nos vemos. Gracias, un abrazo grande.
Es lo que hay. Seguimos en Es lo que hay, ahora en la segunda parte que es el arte para transformar. Vamos a estar con Yara Yudkin. Ella es cantante, es pianista también y directora de coro. Vive en Lisboa, en Portugal. Me gustaría que Yara nos cuentes un poco cómo empezó tu gusto por la música, cuándo esto comenzó y cómo es que esto que te apasiona tanto se fue transformando en tu carrera al día de hoy. Muchas gracias, Mecha. Pues vamos a volver un poquito atrás en el tiempo. Yo empecé cantando muy temprano. Mis padres me dijeron que yo empecé como con pocos meses ya cantando, que escuchaba mucho Carmen, la ópera de Bizet. Y después la parte que decía yo lo cantaba en lenguaje de bebé, claro. Bueno, me dicen eso, ¿no? Que yo ya cantaba, ya quería. Y otra cosa, que mi padre es músico, ¿no? Él tocaba guitarra siempre y me dice que a veces me ponía en la cama, él empezaba a tocar guitarra y empezaba a afinar la guitarra y un día se dio cuenta que yo estaba haciendo el mismo sonido de cada cuerda, ¿no? Y él dijo, no, no puede ser. Entonces hacía otra cuerda y yo hacía ese sonido. Entonces yo casi que ya estaba afinando, ¿no? Desde bebé. Bueno, esas cosas yo creo que están en la genética de mi familia, bueno, de mi familia de parte, de hecho, española, argentina. Todas las madres cantaban mucho. La bisyaya cantaba mucho, cantaba muy bien, mi yaya también cantaba bien, le cantaba a mi papá. Y bueno, y creo que a mí me pasó esa parte de la genética, gracias a Dios, porque la otra parte, la otra abuela cantaba muy mal, desafinaba mucho. Entonces yo me quedé con la parte buena de la genética, por lo menos para cantar. Y bueno, y entonces empecé con esta cosa del canto y trabajaba desde muy pequeñita en doblajes, ¿no? Haciendo doblajes para publicidad, para muñequitos, esas cosas así, Nenuco y no sé qué. Y desde los 7 años empecé. Y bueno, yo creo que bueno, era una cosa natural para mí y muy divertida, me encantaba, no era trabajo, ¿no? Era como muy divertido. Y después a los pocos mi padre me preguntó, me iba trayendo libros de música y me dijo, ¿no quieres aprender un instrumento? Y yo le dije que sí, que quería el violín, que quería el arpa, yo quería instrumentos muy difíciles de encontrar, no había donde vivíamos maestros de esos instrumentos, entonces mi padre me dijo, mira, yo conozco un pianista, no sé qué, piano, y la primera clase que probé piano me encantó y me apasioné y ya, y nunca paré. Y entonces yo empecé con el piano, hice la carrera toda clásica del piano hasta la maestría, ¿no? Pero a los pocos me fui dando cuenta que no era solo ese mi camino, ¿no? Yo siempre canté y entonces ya después en la maestría ya me fui poniendo más para el lado del canto y de dirigir coros. Y también hice un curso de dirección de orquesta. Y yo quería hacer muchas cosas. Yo quería ser compositora, yo quería ser directora de orquesta, quería tocar el arpa, quería, bueno, y me empecé también a estudiar arpa, ¿no? De mis sueños desde pequeña, que era tocar el arpa. Y bueno, y fui cumpliendo todos mis sueños dentro de la música. Y bueno, y eso es. Y hoy en día soy profesora y hago un poquito de todo dentro de la música, desde doblajes, desde coros, desde dirigir coros, desde tener mi propia banda y mi música que yo también compongo y dar clases, ¿no? de piano y de canto. Y es eso. Y contanos qué es la música para vos. Mira, la música del canto, ¿no? Para mí es como algo muy, muy único y muy, muy atractivo para mí dentro de la música, porque es el único instrumento que es tu mismo cuerpo, ¿no? Entonces,
es muy mágico, ¿no? Que tú lo lleves para todos los lados. Y para mí cantar siempre fue algo muy natural. Siempre lo hacíamos en familia, cantando con la familia, en fiestas y todo eso. Pero siempre yo tuve otros instrumentos, ¿no? El canto era como, tiene ese lado de que todo el mundo sabe cantar más o menos, pero ni todo el mundo sabe tocar un instrumento. Entonces yo los instrumentos que tocaba era piano y el arpa en ese momento y que los estaba llevando muy en serio, ¿no? Pero siempre canté de algo natural, ¿no? Pero siempre sentí que el canto era como mi camino, porque yo conseguía expresar mucho más a través del canto, porque eres tú mismo, ¿no? Es tu cuerpo ahí expuesto. Y me hacía muy bien y me sentía que yo era más completa cantando. Entonces para mí es eso, es que el canto es un instrumento mágico, más que nada mágico. Voy a aprovechar y presentar un tema de ella que es precioso, que se llama Riffs. Y así pueden escuchar lo bonita que es su voz. Y bueno, gracias, Ciara, por compartir este tema con nosotros. As ondas tranquilas inspiram raios de sol. Maravilha viver, não cansa esta dança. Em balança ainda há esperança. Jardins de cura. Entre sol e entre água,
Es precioso este tema, gracias. La verdad que es una belleza. Y ahora te felicito por, por este hermoso tema que compartiste con nosotros. Te hago la pregunta, un poco la última pregunta que hago siempre, si crees que el arte es capaz de transformar la vida de las personas, el día a día, ¿no? Sí, el arte, por supuesto, es de las herramientas más eficaces, con más eficacia de transformar una persona. Para mí es que la música, además, es de las cosas más abstractas, ¿no? Y que llegan muy hondo hacia las personas, de una forma casi inexplicable, ¿no? Porque tenemos la danza, tenemos las artes visuales y todo eso, pero la música es como, ¿dónde está, no? Está dentro de nosotros y nos transporta para momentos que tenemos memoria, ¿no? Que reconocemos. Entonces yo creo que sí, que es una cosa, se usa mucho, ¿no? En terapia. Yo no estoy tan dentro de esto, pero en mi trabajo yo lo veo, por ejemplo, mucho con coros, ¿no? Que yo trabajo con grupos de personas y es muy bonito porque es a través de la música juntar un grupo, ¿no? Tener un equipo, como un equipo de deporte, ¿no? Que tiene esa hermandad, esa dinámica de grupo, de estamos todos trabajando para una cosa misma. Y eso es muy bonito. Y de hecho ayer mismo estaba pensando que ahora tengo un coro que es de personas muy internacionales y aquí en Portugal estoy en un pueblo en que mucha gente extranjero vino a vivir aquí y están como un poco aislados, ¿no? No consiguen hablar tan bien la lengua o no consiguen encontrar su gente. Y entonces a través del coro fue una manera de que ellos sintieran como a ser parte de una comunidad, ¿no? A ser parte de algo y de sacarles también de lo difícil que es estar en otro país, ¿no? Y entonces tuve ya comentarios de algunos alumnos, ¿no? De gracias a tu coro me hizo revivir, me hizo... Entonces eso es muy bonito, ¿no? De que la música tiene ese poder, ¿no? De juntar todo el mundo, es un lenguaje universal. Contanos, Yara, ¿en qué proyectos estás actualmente? Yo pues sigo con mis clases, siempre doy clases y también estoy dando clases online, tanto de canto como piano, que son mis dos bases así principales. Ahora mismo también así de proyectos que estoy haciendo, el más importante, bueno, el que más estoy más entusiasmada, digamos, y es mucho de creación, es el lanzamiento de mi segundo disco, que se va a llamar Forever Blue, significando para siempre azul. Y es un disco que ya hace tiempo lo estoy trabajando. Yo ya lo estaba trabajando cuando estaba trabajando el primer disco, de hecho. Surgieron ya las primeras músicas cuando estábamos lanzando el primer disco, que fue en 2019. Y mientras tanto, bueno, se puso el COVID y lo retrasó bastante, pero lo vamos a lanzar ahora en probablemente septiembre de 2023. Y bueno, y ese disco estoy súper contenta con el resultado. Ya está todo grabado. Ahora solo falta, estamos aguardando, estamos esperando que salgan los másters. Y es un disco muy interesante porque tuvo una historia curiosa que empezó con siendo algunas canciones, yo quería que fueran canciones solo originales, porque el primer disco tenía algunas originales, pero algunas también de otros compositores que yo fui recogiendo. Y este segundo quería que fuera solo originales y que tratara del tema del agua, porque era lo que fue natural. Yo tenía muchas canciones que siempre referían a agua, y porque yo tengo así una relación un poco especial con el agua en sí, de forma también mística y de forma también real, de la realidad, porque a mí me encanta
la naturaleza en general, y el agua es como el bien más precioso, ¿no?, que tenemos. Está en todas partes, está en nuestro sistema, nosotros somos agua, ¿no?, 70% agua. Y yo la verdad es que siempre que estoy cerca de agua estoy feliz. Yo necesito tener agua, es algo mío, así desde pequeña. Me encanta nadar, me encanta todo lo que es recursos de agua, río. Siempre crecí con agua, siempre fui una apasionada de nadar y de estar dentro de agua. Es como un mundo mágico, para mí es como volar, ¿no?, el nadar. Y bueno, y de ahí también surgió el hecho de que mi propio nombre tiene una relación también con el agua, así más mística, que la diosa de las aguas fluviales de Amazonia, de los indios Tupí-Guaraní, en Brasil, se llama Yara. Y entonces es curioso porque la verdad mis padres no me llamaron así por ese tema, pero sí por el tema, por ser un nombre muy usado en Cuba, porque mi padre vivió muchos años en Cuba, él estudió música en Cuba, y a pesar de ser argentino de raíz, y había un pueblo llamado Yara, el grito de la revolución de Cuba, entonces es más porque era un nombre bonito y era un nombre de la revolución. Y bueno, y esto para decir que, bueno, la independencia de los españoles, ¿no? Creo que fue el grito de Yara, era como un grito de finalmente estamos independientes de España, ¿no? Y después yo creo que también tiene que ver con los indios de Amazonia que se fueron para Cuba y a lo mejor llevaron ese nombre para allá. Eso es algo que todavía no descubrí. Pero bueno, me encantó el hecho, ¿no?, de tener ese nombre con ese significado, y por qué no hacer un cuento alrededor de esto, ¿no? Y para mí los CDs es como hacer un libro, ¿no? Tiene que contar una historia. Mientras el primer CD se llamaba Mama y hablaba de canciones de cuna por los derechos de la mujer, eran canciones de cuna dedicadas a las madres, no para dormir a los niños, pero sino la letra que está por detrás, su significado, ¿no?, para las mamás y todo lo que es el nuevo mundo de la maternidad que fue para mí en ese momento, ¿no?, que me hice madre. Y después, bueno, yo con los años siempre trabajé mucho con coros y coros de niños, y en 2012 gané mi único así gran premio que gané internacional fue con una canción que habla sobre el agua, y esa canción se quedó así un poco perdida en el tiempo desde 2012, ¿no? Nunca la edité en CD y dije, bueno, un día tengo que hacer algo con esto, ¿no? Y entonces esa canción se llama Meu Planeta Azul, está en español. Aunque el estreno fue en España, de hecho cuando vivía en Barcelona fue la primera vez que la hice con el coro de allá que yo tenía, en el conservatorio del Liceo. Y después se hizo famosa, después, ¿no?, cuando la llevé a un concurso que tuvo que ver con este cambio climático, era la conferencia de las Naciones Unidas, Río +20 en Brasil. Y bueno, y tenían este concurso en que jóvenes que hicieran música sobre naturaleza, ¿no?, de protección sobre la naturaleza. Y bueno, y fue ese tema que yo hice con mi coro y está ahí en YouTube, lo puedes ver. Bueno, y de ahí surgió esta voluntad de hacer algo con el agua, ¿no? Y entonces fueron surgiendo canciones que las fui agrupando y otras que las fui haciendo de propósito, ¿no?, porque yo quería que tuvieran una narrativa. Y entonces este nuevo CD va a tener una narrativa que me encanta y estoy apasionada. Tiene 3 personajes muy bonitos. Una se llama Alma Azul, que es la mujer de agua, ¿no?, que representa el agua. Y la segunda personaje principal es el ser verde, ¿no? Y esto es, o sea, son los 2 colores que más forman parte de nuestro planeta, ¿no?, el verde y el azul. Y es un poco metafórico en el sentido y místico también,
de que estas dos personajes siempre están buscando su color, ¿no? Y con la vida y con las tempestades de la vida a veces van perdiendo el color. Entonces es como una metáfora de la propia vida, de cómo es la vida, ¿no? De que estamos buscando quién somos y un día viene una tempestad y las tempestades de la vida, ¿no? Las decepciones de la vida que pasan, los amores, los desamores, crear un nuevo ser, ¿no? La familia, la muerte. Bueno, entonces es un CD que habla un poco sobre todos estos pasos en la vida y de estos personajes que están buscando su identidad y de cómo ser feliz. Y al mismo tiempo ellos son la personificación de la misma tierra, ¿no? Entonces el ser verde representa, como dice el nombre, todo lo que es verde, ¿no? Todas las montañas, las florestas, la tierra, los bosques, estoy hablando portugués, florestas es bosques. Y el ser azul representa el cielo y el mar. Siempre, y tiene esta conectación también con el significado del agua, ¿no? Que es algo muy volátil, algo fluido, algo que no está tan asiente como la tierra, que es más enraizada, ¿no? Y entonces es curioso, a mí me encanta todas esas personalidades, esta descripción de los personajes y cómo transformarlo en la música, ¿no? Yo veo la música siempre con mucha coreografía, con mucho movimiento, con mucha narrativa. Entonces acaba que este CD se va a transformar en una especie de musical y yo no lo esperaba, fue algo también natural. Y entonces este año de 2023 estaremos estrenando los conciertos en forma de musical. Y bueno, y era para hacer una música que era para adultos, ¿no? Para una música que no es para niños, pero el cuento cada vez se hizo más largo para el espectro de todo tipo de personas, ¿no? Me hace acordar mucho El Pequeño Príncipe, aunque no quiero compararlo, ¿no? A tan gran obra, pero me inspiré también bastante en El Pequeño Príncipe, ¿no? Y de Exupéry, porque es entendible, tiene varias lecturas, ¿no? Tanto de los niños como los mayores, y eso es lo que yo trato un poco con mi música, que siempre no quiero perder la niñez, ¿no? La parte de llegar a los niños, porque trabajé mucho con niños, pero que no sea una música infantil, que no sea una música solo de juego, ¿no? Que los niños tampoco son tontos y ellos entienden todo, ¿no? Y nada más quiero también que ellos sientan, el objetivo del CD es que es apasionar a la gente de la naturaleza, es que la gente vuelva a su naturaleza misma, o sea, de que nosotros también somos animales, que tenemos la naturaleza dentro de nosotros y que con la sociedad en que vivimos cada vez nos alejamos más de nuestro ser natural y de eso vienen las enfermedades, ¿no? Yo creo que mayor parte de las enfermedades vienen mucho así de esa fuga a lo que no es natural, ¿no? Y bueno, entonces yo quiero inspirar a la gente en eso, ¿no? De que valorar otra vez, volver a la raíz, volver a los valores de la naturaleza. Y bueno, y estamos muy contentos y también tiene una tercera personaje que le voy a dejar así como misterio, porque ya creo que me estoy alargando aquí mucho. Empiezo a hablar de este proyecto que me encanta y claro, no voy a parar. Y además está lloviendo, se escucha la lluvia, por eso el agua siempre presente. Pero bueno, entonces de eso se trata y va a salir y vamos a ponerlo en todas las plataformas, ¿no? Para escucharme, también se puede ya escuchar el primer disco en todas las plataformas, Spotify, Apple, Google, todo, bueno, es que no sé los nombres, pero todas esas plataformas digitales que tienen música, pues están ahí. Yo ni sé dónde están, porque están más plataformas que yo uso.
Y bueno, y eso es, y más cosas así que estoy trabajando. En este momento tengo proyectos también muy bonitos que voy a intentar así hablarlo más rápidamente. Yo me cambié para el campo hace 3 años y estoy viviendo a 1 hora de las ciudades así importantes de Portugal, Porto, en el norte de Portugal. Y entonces empecé varios proyectos aquí y de hecho también otra vez los corales, ¿no? Vuelvo un poco a mi carrera con coros y sigo haciendo, bueno, en ese momento tengo como 3, 4 coros y son todos muy diferentes, uno de jóvenes, otro más adolescentes, otro de extranjeros, otro de gente de la comunidad de aquí, del pueblo. Entonces es muy interesante así hacer tantos coros tan diferentes así y muy bueno. Uno de ellos me encanta también, es como un proyecto que creo que va a tener mucho futuro, que se llama Afros, Coro Afros, y que viene de los ideales así de la antigüedad griega. Y bueno, y viene también, lo ensayamos en un lugar muy bonito, que es una adega de vinos y de vinos orgánicos aquí, porque es una región muy, muy rica para vinos. Y entonces creamos este coro alrededor de las viñas, de los ideales. Ellos cultivan y hacen el vino así inspirado como lo hacían los romanos, ¿no? Y también con el coro y con la música y el vino, como esta idea del Baco. Y es un proyecto súper artístico, muy, muy bonito el concepto. Y bueno, y vamos a tener nuestro primer concierto ahora en España, de hecho. Aquí estamos en la frontera de Portugal con España y vamos a estrenar este día 4 de junio. No sé cuándo va a salir este podcast, pero probablemente no lo escuchen a tiempo, pero el 4 de junio estaremos en Chapela, en un auditorio que está en Vigo. Y pues esto es mi trabajo y sigo también haciendo mis doblajes, trabajando con la parte más teatral, que es hacer doblajes de dibujitos. Ahora estoy trabajando también en Netflix haciendo algunos doblajes para muñequitos. Yo trabajo mucho con animación, haciendo voces y cantos para animación. Y bueno, y creo que eso es todo. Y ya llega y bueno, y fue un placer aquí hablar de mi trabajo. Bueno, y ahora es maravilloso escuchar cuántos proyectos, cuánto talento, cuántas cosas. Espero que vaya muy bien en el concierto del 4. Sí, esto va a salir después, porque en principio va a salir el 5. Así que bueno, cuando estés ya relajándote del estrés del concierto, te escuchas el podcast y lo disfrutas. Así que muchísimas gracias por estar. Gracias a Yara, gracias a Susana, gracias a estas increíbles mujeres por hacer este hermoso trabajo y por transformar las dos el día a día de todas las personas, tanto con su vocación, con el amor por lo que hacen y todo este arte y creatividad que dejan en el día a día. Un abrazo grande y nos vemos el próximo programa. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay.